que fue estatua de sal. Algo de eso leí también, que Entonces no es dice que, estatua de sal completa, sino... ¿Ibas a decir algo? sí, que en realidad son cenizas. Sí, Cenizas, sal y otros elementos del mismo meteorito que cayó en esa región y que arrasó con todo lo que estaba ahí. Esa es una de las posibilidades más científicas que tenemos para hablar de Sodoma y Gomorra. De hecho, existe el lugar a donde cayó ese meteorito hoy y se llama, ¿sabes cómo? Mar Talel Muerto. Hamán. Ah, no. Investígalo, para que lo veas, qué interesante. Cuenta la historia, que es una historia de posiblemente una ciudad que no se sabe el nombre, que se la bautizó como Sodoma y otra Gomorra, que fue la que cayó un meteorito. Y esa estatua que está ahí, que no es sal, y ya se ha hecho la... Y acaban de decir un fundamentalista, pero la Biblia dice una cosa, pero la ciencia confirma otra cosa, comprueba otra cosa, que no era sal. Son tres elementos. Un poco de sal porque estaba cerca de una región que estaba cerca del mar. Obviamente va a tener sal, pero eran más cenizas porque fue chamuscada esa persona. Bienvenidos, querida familia del canal Libres Pensadores. Es un gusto estar con ustedes en otro nuevo video en el cual estamos en este momento acompañados con mi amigo Jason Ferreira. ¿Cómo estás, Jason? Pablo, qué alegría volver por acá. ¿Sí es? ¿Cómo te sientes en Sí. este diálogo explosivo que tendremos? Pues este diálogo salió de a comienzo de semana. Ujú. Bueno, y de hecho ya con Pablo ya hemos intercambiado conceptos y muchas preguntas que me he hecho durante mi vida y ya en ocasiones anteriores hemos compartido conceptos y de cosas que me suenan, cosas que no me suenan. Así que el diálogo de hoy es explosivo porque vamos a Sí, hablar está bien. Diálogo explosivo. diálogo explosivo, sí. Diálogo explosivo. Y la siguiente Parte es uno. parte uno. Y el título es Tragedias y muertes en el Antiguo Tragedias y Testamento. muertes en el Antiguo Testamento, sí. Uy, qué tema. Muy bien, comenzamos. A ver, ¿qué te parece cuando tú escuchas la palabra o el concepto del Dios del Antiguo Testamento? El Dios del Antiguo Testamento. A ver, yo pienso y desde lo que he refundado, y digo refundar o reafirmar, no, sí, refundar, de deconstruir sobre lo construido y volver a construir. El Dios del Antiguo Testamento es el resultado de, pues, o sea, si lo leemos en el Génesis, algunos piensan, y como para ir poniéndole picante a esto, algunos piensan que es una fábula inventada. Ahí alguna gente piensa eso y da sus argumentos, da sus hipótesis, sus postulados, sus tesis. Eh, de hecho, en algún momento, y no lo hemos hablado, ¿no? Esto no es hablado, esto no tiene un libreto, sino esto va saliendo lo que nos Random, va. random, Sí, señoras y esto es señores. random, lo que va. Yo hace algún tiempo, hace algunos meses, me dio por leer el libro apócrifo de la caída de Adán y Eva. No sé si tú lo has leído. No. ¿Cómo se llama? El libro apócrifo de la caída de Adán y Eva. La que Interesante. la. Sí, tiene mucho, mucho, mucho. Bueno, no sé si mucho, pero sí tiene una similitud con Génesis. Sí tiene Tiene similitudes, solo que en este libro, o sea, una de las cosas que, o sea, personalmente me gustó, o sea, en ese libro ya se describen más desgracias, porque obviamente es el libro de la salida de Adán y Eva del Edén, entonces en alguna parte del relato van a estar en cuevas, van a estar en montañas, van a estar huyendo,
van a estar enfrentando conflictos que no sé si de pronto eso sea lo que pues les tocó vivir después de esa perfección, después de salir de ese paraíso, de esa perfección. Pero lo que más me llama la atención de ese libro y es que reiteradamente dice, o sea, les pasa algún episodio fuerte, alguna tragedia, alguna desgracia, y dice, pero Dios que era bueno en gran manera. Eso lo repite, yo lo conté como unas 15 veces, pero Dios que es bueno en gran manera. O sea, es un libro lleno de dificultades, pero a mí se me quedó esa frase, pero Dios que es bueno en gran manera. Y ahí es donde uno se empieza a preguntar, aunque nosotros pues ya lo hemos estudiado y hemos andado un poquito en eso, ¿qué tan manipulada es la Biblia? Ujú. Y de pronto la persona que escuche por primera vez manipulación de la Biblia, no va a sonar como tan agradable. No puede ser, si es la palabra de Dios. No, es la palabra de Dios. Entonces Dios cogió voy a dar un ejemplo, ¿no? Claro. Él le dijo a Juan, Juan, escriba primera Juan 4:8, que empezando la Biblia no tiene ni capítulos ni versículos. La Biblia eran escritos, eran papiros, eran completos, o eso no tenía las divisiones que tienen hoy en día. Entonces la Ujú. gente cree que la inspiración de Dios es, a ver, Juan, escriba, el que no ama, coma, no ha conocido a Dios, coma, porque Dios es amor, punto, final. Más o menos la gente piensa eso, que Dios deletreó y puso signos de ortografía, pregunta, admiración, todo eso. Y hasta donde nosotros hemos entendido, es una simple inspiración y es escribir de algo sobre lo que tú puedes entender o puedes, solo lo que tú entiendes de determinado episodio. Por eso es Claro. que el Dios del Antiguo Testamento no gusta tanto, porque hasta que Cristo no viene, hasta que Cristo no se hace presente y muestra al Padre, el Antiguo Testamento se debate entre Dios es bueno y misericordioso, como dice Moisés en Deuteronomio, Jehová, Jehová, no, en Éxodo. Éxodo 34, no tengo ahorita bien el versículo. 18. Jehová, Jehová, sí, Jehová, Jehová, fuerte, poderoso, misericordioso, tardo para la ira, y después de tardo para la ira dice que castiga la maldad sobre el tercer y la cuarta generación. Pero entonces al fin y al cabo, o es tardo para la ira o castiga. O sea, a Es un día de hoy no concepto entiendo dualista, eso. parece. Sí, o sea, a día de hoy yo no entiendo eso. O me da rejo o me da pan, pero pan y correa o pan y rejo como nos enseñaron, pues en Pero una mano el pan y en la otra la correa o el látigo, pues no sé. lo interesante de lo que estabas analizando con respecto al apócrifo de la caída de Adán y Eva es que enfatiza mucho en que Dios es siempre bueno y misericordioso. ¿No te llama la Esa atención? parte, o sea, de todo el libro, bien, no te lo que te digo, o sea, ellos salen y si tienen problemas pues, de sus dificultades, el diablo los tienta pues de una manera pues que les hace la vida imposible, pero el libro siempre muestra una salida, Ujú. siempre, siempre ese libro muestra una salida. A mí varias veces, pero Dios que era bueno ¿qué? Que era grande en misericordia o que era bueno en misericordia. Dice, bueno, pero el Génesis, por ejemplo, no trae eso. Esa expresión que es bueno en misericordia, yo la vengo a ver como en los Salmos. Salmos. Porque, pues sí, de Moisés escribe Jehová, Jehová, tardo para la ira, grande en benignidad, pero como que no le hace mucha propaganda a Dios, mucha buena propaganda a Dios con eso. Y tú Claro. pasas por Josué, bueno, Jueces, que es un libro que yo peleo con eso, yo peleo con ese libro. Ruth, bueno, Esther, que empezando no tendría por qué estar ahí. Y hasta hasta en la misma iglesia adventista yo escuché eso.
O sea, eso no es nuevo. Es un libro en el que por ningún lado se menciona a Dios. Pero o sea, por lo general hasta, o sea, venimos a ver un Dios bueno es en los Salmos. Y yo me atrevería a decir, no, que no, 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 no. En Job, pero al puro final, ya al puro, puro final, pero no, sí, Job no. Job no es una referencia, pero sí en los Salmos y en... Es que el Dios del Antiguo Testamento no es bueno, no es bueno. No, es totalmente malévolo, sanguinario. Incluso Richard Dawkins, ¿te acuerdas la cita que él dijo el padre del ateísmo? Que el Dios del Antiguo Testamento es el personaje de ficción más horripilante que puede existir. Personaje de ficción, dice. ¿Qué Sí, opinas? personaje de ficción. Y dice todas unas etiquetas de malévolo, sanguinario, homofóbico, homicida, infanticida, y por todas las tragedias y muertes que hay en el Antiguo Testamento. La primera muerte, por ejemplo, que tiene, se podría atribuir a Dios, es la de Onán, que yo me acuerdo, la de Onán. Oiga, yo estaba pensando y le iba a decir en Onán. Onán era el que dice la Biblia, no sé si textualmente dice, que se llegaba a su mujer y vertía en tierra. Ujú. Y dice esto desagradó a Dios y Dios lo mató. Y se dice, pero ¿cómo así? Pero ¿por qué lo va a matar? Porque el tipo quiere disfrutar y no quiere dejar la semillita. No, no, no quiere hijos. Está en su, está en su, está en su derecho no tener hijos. Y pues vaya uno a saber cómo eran los métodos anticonceptivos en la antigüedad. O sea, no Claro, sabemos si ese era uno, pero entonces que claro. eso le desagradó a Dios y juaca le Y lleve. lo mató, pero lo interesante es que no describe cómo lo mató. Solamente dice lo mató. No se sabe cómo lo mató. Solamente O lo como los, mató. o como los hijos de Judá, del hijo de Jacob, Ujú. que tiene tres hijos, Sí, el esposo de Tamar. Entonces que como no, que fue malo y no sé qué, entonces, ¡pum!, Dios lo mató. Y que entonces que lo casaron con el menor, pero que entonces el menor no quería tener, o sea, un otro Onán, pues, que como no quería tener hijos, entonces también hacía lo mismo que hacía Onán, y entonces Dios como no le gustaba eso, ¡prum!, lo mató, y pues claro, Judá dijo, no, pues yo qué le voy a dar el tercero, pues si me los va a matar a todos, pues o sea, este Dios parece que tiene un complejo de ciertas cosas absurdas que te quiere matar por hacer ciertas cosas absurdas. Porque no le gustó mi corte de pelo, chac, te mato. No le gustó mi ropa, te mato. O sea, este Dios parece una caricatura. O sea, este Dios en el Antiguo Testamento, la verdad, es un constructo mitológico que tiene varias partes de sincretismo de distintas culturas, comenzando con la cananea. No sé si investigaste los, un poco el tema. los caldeos, Los caldeos, eso viene después en Babilonia. De hecho, bueno, sí, eso Ur de Caldea no existía en la época de Abraham. No estaba en el control de los caldeos, sino de otro pueblo, que no existía. Para ellos, los caldeos existieron mucho después. Históricamente vienen después de la Edad de Hierro, o durante la Edad de Hierro, ¿no? Entonces, sí, entonces hay conjeturas que, o sea, y de las frases que hoy en día me parecen, o sea, siempre me ha parecido impactante, o sea, ya metiéndonos en el terreno ya en el Génesis 6, cuando Dios dice que le pesa haber hecho el ser humano, o sea, en qué clase de persona malévola o no sé, decir, oiga, me pesa haber hecho esta gente, o sea, como qué desgracia haber sido su papá, que de esos papás que existen, porque existen. ujú, Uy, aquí a qué hora se me ocurrió engendrarlo a usted, tenerlo a usted, ¿por qué no lo aborté? ¿Por qué no lo regalé? ¿Por qué no lo, bueno, no lo di en adopción? No, o sea, como un Dios denigrando de lo que él hace, dice, bueno, pero al comienzo dijo que era todo bueno en gran manera y después le pesa, o sea, y no que Dios no cambia, no falla, no es que es el mismo hoy por los siglos. O sea, explíquenme eso. O sea, Dios no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta.
Entonces, ¿de dónde sale ¿De todo dónde eso? sale todo eso? ¿Te acuerdas del texto donde está Génesis 6, no? Sí, Génesis 6 Yo lo leo, no te dice, preocupes, acá tengo y la le Bible. pesó haber, y le pesó haber hecho al hombre, y uno dice, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. ¿Por qué crees tú que Caín mató a Abel? ¿Y por qué no lo impidió, supuestamente, Dios? Pregunta. Pues a mí me enseñaron, ¿no? Que yo creo que fue lo que le enseñaron a todo mundo, que tampoco entiendo el por qué, o sea, es de esas explicaciones que le dan a uno, pero, ay, no sé, o sea, ¿por qué uno trajo un corderito y el otro trajo frutas? O sea, eso no fue la razón, o sea, no, no puede ser esa la razón, no puede. Ah, usted me trajo un carnecita y usted me trajo frutas, no, matemos al de las frutas y dejemos vivo al de la carne. O sea, que sí, le venden a uno, no, que es que Abel sí entendió el plan de la salvación y había que traer un corderito y había que obedecer, porque es que si tú no obedeces a Dios no lo amas, y si me amáis entonces guardad mis mandamientos, y le dan una vueltota a eso que, Lo ah, adornan. pero sí, le dan una vuelta que, no sé, Ay, qué patrañas, ¿no? Mira, que encontré el de hecho texto. no sé la razón, de hecho no sé la Sí, razón, no, te voy a dar una teoría. Yo pienso de que Yahvé era, era carnívoro. O sea, y le gustaba la carne. Y por como no le trajeron la ofrenda, el tipo se encabronó y dijo, ah, bueno, voy a dejar que se peleen y después que lo mate. Total, ya me deshice de uno, ¿no? Pero, o sea, como que es bipolar, porque ya ve bipolar, dice que sí le acepta, pero después muere el que da la ofrenda de olor fragante, ¿no? Y me llama la atención, ¿ya ven ahora sí un poco dragón? Antes de leer el texto que yo lo encontré, ese de Lamento, porque dice cuando olía, subía el humo del sacrificio y era olor fragante a Jehová, o sea, que era un dragón el tipo. O escupía, hay un versículo que dice como que la ira de Jehová es como el fuego, un aliento de fuego. No sé si lo escuchaste ese versículo. fuego consumidor. Fuego consumidor, entonces un dragón. Podría ser un dragón, ¿no? Esto es un diálogo bastante caliente y explosivo, Un, les digo a mis amigos que un, están un, escuchando, ¿eh? un, un Shenlong. Un Shenlong, claro. Ya entramos con Dragon Ball, pero bueno. Mira lo que dice el versículo 5 del capítulo 6. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra, que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haber puesto sobre la tierra. Pero ¿qué pasó con Génesis 1? Dice que todo era bueno en gran manera. ¿Y ahora qué le pasa? El tipo se arrepiente. El peso en su corazón. No, y lo chistoso es, o sea, pues digo chistoso y no sé si quepa el término chistoso, pero tanto que sabe que decimos o nos enseñaron que Dios conoce el futuro desde el pasado. O sea, él sabía que se iba a arrepentir, o sea, no sé, o sea, hay una incongruencia ahí. O sea, si yo hago esto, y yo sé que en un decir, estoy explicando, yo hago aquí al ser humano y en 500 años me voy a arrepentir de haberlo hecho. O sea, ¿eso qué clase de ser es? No digo ser humano, ¿qué clase de ser es? O sea, son unas incongruencias que no tienen sentido. Bueno, Pues si él ya sí, sabe que se va a arrepentir, pues ¿para qué lo hace? claro, ¿para qué lo hace? ¿Para qué lo crea? Pero el dato interesante es que esta historia mírame bien, fue inspirada en relatos sumerios y alcadios, en la cual el dios Enki y Enlil estaban discutiendo porque Enlil trataba de dormir. No te voy a reír, pero es verdad, yo lo he leído. Enki le estaba diciendo que se calme, que no destruya la humanidad,
porque hay 8 personas que le son fieles. Interesante, presta atención. Entonces Enki le dice eso a Enlil y Enlil dice, no puedo dormir, ya me hartaron estos humanos, los voy a ahogar a todos. Y entonces dice, no, no, por favor, le dice, hermano, no, eran 2 hermanos de estos dioses. Y le dice que sabe 8 personas. Bueno, está bien, pero voy a ahogar a los otros porque no me dejan dormir estos humanos, porque hay mucho ruido, hacen muchas cosas, no sé. Porque el dios estaba enojado porque no podía dormir, el dios Enki. Entonces, ¿qué hizo? El escriba que tomó esta historia. Ah, esta historia está buena para contar un poco las hazañas que hizo Yahvé, el dios que hemos creado, ¿no? Entonces, ahí es donde entra el diluvio. Ahora, si lo quieres ver de manera literal y cruda, es así. De hecho, también se basa en otras tradiciones, como lo que es ese de lo que yo te conté es el Enuma Elish, es un Sí, relato sumerio. los sumerios sí, sí, sí he leído de eso bastante. Y el otro es la epopeya de Gilgamesh, que es un poco similar a la historia también. Entonces, hay mitología. O sea, esto es mitología. Ahora, ¿le puedes dar un sentido espiritual? Sí, pero no de la matanza y la destrucción, sino que solamente que le dolió en su corazón al creador lo que estaba pasando porque estaban matando entre ellos. Había mucha Bueno, eso violencia. sí que le pudo haber dolido, claro. Una Pero raza ya decir que no totalmente que se arrepintió de haberlos creado, eso ya es un agregado entrada o en eso es una pecado, interpretación humana. Perdón que te interrumpa. claro. No, sí, sí, sí. O sea, no, y el que interrumpí fui yo. O sea, una raza caída, pues obviamente eso a Dios no lo tiene, eh, no sé si vaya a decir una tontada, pero no debe tenerlo 100% feliz. No sé si estoy diciendo algo, porque como él en su naturaleza es amor, es vida, es todo eso, todas esas ¿Mm? cosas buenas, ver algo que, y para lo que él hizo provisión, ¿no? Porque yo sí creo en eso. Yo sí creo y obviamente él hizo la provisión antes en la eternidad, como lo dice Pablo. Él hizo la provisión antes de que pasara lo que está pasando. Que Dios no es un Dios de azar, eso sí, y eso se lo creo también. No es un Dios de Tin Marín de doping, güey, y sale, y lo que salga. O jugando ahí a la pirinola Pero la pregunta es, ¿por qué son 8 que se salvan? Se salvan de morir, obviamente, y ahí ahogados. ya rayamos con otra historia con la que siempre yo he peleado y sigo y seguiré peleando, y es con el diluvio. Yo con esa historia no puedo, no me, pues empezando por las medidas del arca, no son muy grandes. O sea, el Ujú. arca no era muy grande. Un transatlántico de hoy en día es más grande. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué hacer un barco tan pequeño para salvar tanta gente? ¿O era que no quería que se salvaran todos? No quería que se salvaran todos porque Enlil fue muy claro que quería solamente 8. De hecho, esa inundación no era global. Esta mitología trata de explicar unos eventos de catástrofes que ocurrieron en el mundo en la prehistoria, o mejor dicho, en la época antigua, porque es una historia antigua. De hecho, hay una serie que se llama Los Apocalipsis del Pasado y tiene más lógica que lo que se dice en la religión, que habla de que se ocurrió una inundación en cierta región tan grande y se le atribuyeron a varios dioses y entre ellos está Enki y Enlil y más. En realidad Enlil porque Enlil era el dios enojado y Enki el dios misericordioso. ¿No suena? Entonces yo pienso y a veces lo he pensado y pues no sé, digo, lo creo 100%, pero el ser humano muy posiblemente pudo haber llegado a autodestruirse. Y eso es posible. Claro. Y de hecho, hoy en día, a unos pocos Estamos al años, riesgo de eso también. muy posiblemente no estamos lejanos de eso, que nos, o No, sea, claro que no.
la autodestrucción, y obviamente, y yo sí creo en eso y lo digo mucho, eh, cuando uno se aleja de Dios viene la autodestrucción, no porque Él quiera, sino porque no, yo no quiero nada con usted y pues lejos de Dios, lejos de la fuente de la vida, pues ¿qué hay? Pues muerte y Muerte, destrucción, pero no es que Él lo cause. claro. ¿Y con Entonces, Sodoma? yo sí pienso que ellos, por sus decisiones, alteraron los recursos de la naturaleza, como está pasando hoy, alterar los recursos de la naturaleza, por eso es que hay tanto terremoto, tanto tsunami, muy posiblemente pudo haber sido un tsunami, nadie nos descarta eso. Un tsunami como los que pasan en Japón, acaba, borra con todo y bueno, se salvaron ocho. Esa es una teoría, pero la más difundida es que en realidad esto es otro mito. Es otro mito. Porque la palabra Sodoma, y después le metieron Gomorra y demás, quiere decir chamuscado. ¿Mm? Entonces, si tú Y la no, buscas, aquí ¿mm? Sodoma se le dices al que practica lo opuesto a su naturaleza. Eso es mentira. Ese término es una interpretación de la palabra sodomita o sodoma, que sodomita era una persona que vivía en Sodoma. Al sodomita era la Pero bueno, persona que vivía en Sodoma. ¿Cómo? ya saltándonos a Sodoma, aunque eso sí está en Ezequiel, en Jeremías está eso, Ujú. y ahí sí ya es diferente la cosa, porque siempre dicen y sostienen a día de hoy, y yo digo, oiga, pero ¿por qué no van a Ezequiel y a Jeremías? Que ahí está la razón, ahí está la razón. Era porque en su abundancia Ujú. ellos no supieron ser hospitalarios. En ese tiempo era muy común el ser hospitalario, el brindar apoyo al necesitado, o sea, el ser, por decirlo así, lo que llamamos buen ser humano, Claro. Ser hospedador. ser hospedador, dar al hambriento, compartir eso. Entonces, a lo que yo entiendo, lo que más o menos dicen en Ezequiel y en Jeremías, es eso, o sea, que el problema fue que el orgullo, porque fue eso el orgullo, los fue llevando a ellos a la autodestrucción, no fue nada más. Ahora, en algún tiempo yo creí, no sé, pronto tú pienses eso, que el que envió fuego del cielo fue Satanás y Sí, se lo adjudicaron a Dios. Porque hay fuego del cielo, ¿no? Pues es que a mí me enseñaron, no sé, si a ti también te enseñaron, que el claro. diablo lo botaron del cielo, pero que él no perdió ninguno de sus poderes. Entonces él es capaz de hacer milagros y una cosa y la otra, y pero con cierto control, ¿no? O sea, tampoco es que Dios le permita hacer todo lo que él quiera, eso fue lo que a mí me enseñaron. Entonces yo en algún tiempo entendí, o sea, antes de leer lo de Ezequiel y lo de Jeremías, antes de yo entender cuál había sido la verdadera responsabilidad, yo decía, no, pues es que este tipo se puso a hacerle creer a los demás que el que había causado eso era Dios. Ujú. No, yo lo creí también. Incluso en algunos temas viejos del canal, yo le digo que fue Satanás. Hoy tengo otra perspectiva sobre el Satán y el diablo. Sin embargo, puedo decir que esto es una leyenda hebrea. De hecho, hay canales de youtubers hebreos, uno de ellos filosofía hebrea, que dice que esta historia tiene un mensaje metafórico o espiritual para nuestra vida con respecto a lo que pasa con la esposa de Job. Y con el paso del tiempo se puso duro, se solidificó, o sea, se petrificó, mejor dicho. Entonces ahí nos damos cuenta cómo dentro de la misma Biblia hay mitología que tiene otro sentido, que tiene un sentido más espiritual o más metafórico. El mensaje que se da este maestro judío, es que no mires atrás, no te aferres al pasado, avanza hacia adelante junto a Yahvé, porque ahí ellos todos le dicen Yahvé, y él prosperará tu camino. No seas como la esposa de Lot, pero también está diciendo que Ya Dios ve, mata.
¿Ah? Yahvé es el YHWH. Claro, a otros le Yahvé es dicen como Yahvé, Yahweh, la, o le dicen, no lo o pronuncian Y, Yahweh, sí. claro, pero mira, el nombre en sí. Entonces ahí nos damos cuenta de que, y lo interesante del asunto, si lo vamos a ver de forma literal, hay dos Jehová en la historia de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo que hay dos Jehová? No, hay dos Jehová. Tú lo lees y sale. Y, y, y descendió fuego de Jehová y salió de delante de Jehová. O sea, hay dos Jehová. Entonces, ¿cuál de los dos mandó el fuego? ¿El Jehová número uno o el Jehová número dos? No, no se entiende, ¿entendés? El malo, el bueno fue el que sacó al otro. Y el malo, trácate. ¿Y por qué le llaman Jehová? O Yahvé. ¿Te das cuenta? Es un cuento, es una leyenda. Ahora se rajan la vestidura algunos que me pueden estar escuchando, fundamentalistas. ¡Hereje! ¡Blasfemo! ¿Cómo puedes osar hablar de la palabra de Dios de esa manera? Porque escrito está. ¿Cómo es? Dilo. Ay, no. Escrito está. Escrito está. Palabra de Dios. Entonces, y lo Mm. más interesante que queríamos, retomando unos versículos más, unos capítulos más anteriores, la matanza de Abraham, de los 5 reyes. Si es que hay cosas que, es más, bueno, ya que tocamos a Abraham, O sea, hicimos para atrás un poco. sí, no sé si, no, Génesis no, 14 es. ya vamos es para adelante. Bueno, sí, bueno, hablemos lo de los reyes, sí, 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 sí. Ujú. Y Abraham estaba del lado de Sodoma. Estaba del lado de Sodoma. Y por ir a defender al sobrino, pues mato un poco de gente. Pues puede ser. Si Claro, yo veo a puede alguien de ser, mi si lo familia ve, en peligro, claro, pero yo ya voy y lo decir hago. que él diezmó, que es algo que no tiene nada que ver con esto, pero Ay, es que ahí hay un punto neurálgico, que de ahí se pegan. No he entendido, eso no lo entiendo y perdón por hablar de lo que no sé. Yo no sé quién es ese Salem, no sé de dónde salió ese tipo, no sé. Y Abraham no le dio el diezmo, Abraham le dio fue el motín, el el motín de motín, guerra. eso no es No diezmo, le dio le el eso, motín de lo que pasó con la el guerra. Pero igual confunden no motín de guerra justifico con diezmo. la guerra, por más que haya ido a defender al sobrino, no lo justifico porque mató un montón de gente. ¿Y Sí, por qué se pone del lado de Sodoma? Y luego Sodoma es destruida por Yahvé. Si no eran amigos con Abraham, los, los ¿te das salvó cuenta la de, incoherencia? los salvó de una destrucción, pero no de otra. ¿Te das cuenta la incoherencia? Después, ¿qué sigue? Después, ¿qué viene? ¿Qué tragedia viene después de Sodoma? ¿Te acuerdas? De Abraham, De Abraham y de Sodoma después. La de la el, matanza el, de Judá, la venganza de Judá, que hace una guerra porque su hermana supuestamente casi la abusan, una ah, de las hermanas. no, no, pero espérate, que estamos en Abraham todavía, Ya espérate. estoy avanzando, perdón. No, yo no entiendo. Es más, en ningún lado en ninguna parte de la Biblia dice que Abraham es el padre de la fe. En ninguno, Solamente en en hebreos. ninguno. Y está hablando de forma didáctica el autor, no de forma literal. Yo no entiendo la historia de Abraham e Isaac. Yo no entiendo eso. Y fue que en el momento ya después de, a mí me ponen a mi hija a darle una puñalada, y yo no soy capaz. Y Ujú. no sé, a mí esa historia y no sé. El sacrificio abortado de Abraham me estás hablando, ¿no? Con Isaac. Sí, el sacrificio el sacrificio, pues sí, todo el mundo habla del sacrificio de Isaac, pero al final no fue sacrificio. No fue Pero, o sacrificio. sea, cómo Dios, o sea, yo no me explico un Dios bueno, cómo va llevando a una persona al punto del desespero, de la intriga, del, no sé, provocarle una carga mental
solo para probarle que esa persona sí lo obedece. Yo no entiendo eso. Bueno, esto tiene un trasfondo histórico y cultural que en esa época, en la época que no transcurre la historia de Abraham, sino en la época que vivía el antiguo Israel, ellos le sacrificaban Sí, a los los hijos, dioses, a a Moloch sus y niños, a a otros Sera, dioses creo que era el también, otro. a otros dioses, sí. Pero lo interesante es que Yahvé, en una evolución, ya no pide sacrificios humanos. Entonces se crea la historia, escuche bien, se idea la historia de Isaac y Abraham para explicar, dejemos de adorar a Baal, dejemos de adorar a otros dioses. Yahvé no quiere sacrificios humanos. Yahvé quiere corderitos solamente. Yahvé quiere animales. Entonces, así como lo que pasó allí, nos damos cuenta que hay otros dioses que nosotros no debemos adorar porque nos piden sacrificios humanos. Nos piden a nuestros hijos bebés. Nos piden a los hijos por el fuego. Pero Yahvé no. Yahvé es bueno y por esa razón es que debemos obedecer a Yahvé. Ese es el objetivo de la historia de Abraham con el sacrificio abortado de Isaac. No, por eso, un Dios bueno, que en teoría es bueno y sabemos que es bueno, le va a causar una carga mental y no sé, o sea, decirle, oiga, mate a su hijo en nombre mío o para gusto mío, o sea, la carga mental de Abraham en ese momento, durante varios días, no sé, para mí Dios no hace eso, para mí Dios no hace eso, cargar a las personas y hasta el mismo, a ver, ayúdame, que dice que, que Dios no tienta, Dios no, Santiago dice eso. Dios no, Santiago. cuando uno es tentado, no piense que lo tienta Dios. Dios no tienta a nadie, ni se deja ser tentado por el mal. Entonces, entonces, Hay una incoherencia ahí. Antes yo decía que era Satán el que se hizo pasar por Yahvé. Puede ser válido. Pueden tomarse como que Yahvé se puso como un obstáculo para Abraham, porque Satán es obstáculo o alguien que se te pone entre medio, ¿no? Eso significa Satán. No significa el diablo, como. Bueno, en fin, es otro tema ni eso. la serpiente bueno, sí, La serpiente antigua. Pero mira, te das cuenta la incoherencia. Cuando nosotros lo leemos a la Biblia, no de manera dogmática ni de manera religiosa, sino de una manera más crítica, sino analizando, o sea, analizando. un Dios que es bueno, que es amor, que es Claro. misericordia, que es perdón, que es restauración. Es que está actuando igual que los dioses de la teología griega, de la O mitología griega romana. o romana, cada rato poniéndole pruebas y trancas y a sus hijos, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, demuéstreme que usted sí me merece, a ver, demuéstreme, a ver. O sea, todo el tiempo a Dios en el Antiguo Testamento los escritores lo están llevando a eso. O sea, que todo el tiempo la gente tiene que estarle demostrando o que quiere estar con él o que quiere obedecerlo o que si siguen su caminar, entonces te atienes a las consecuencias o me obedeces o te atienes a la destrucción, porque en síntesis el Antiguo Testamento es así, es el Dios que se para con la correa en la mano y o me haces caso o me haces caso. Obedece o muere. Sí, o sea, entonces cuando ya uno analiza lo que estamos haciendo, que de pronto puede no surtir un efecto agradable, porque de entrada esto no se entiende, uno lucha con esto, yo he Ujú. luchado con esto mucho tiempo porque son, o sea, de lo mismo que uno analiza el carácter de Dios, uno dice esto no puede ser. Bueno, y nos saltamos una historia, ¿Cuál? la Torre de Babel. Pero ahí no hay una destrucción, hay una confusión, pero por eso no la mencioné, pero bueno, ¿cómo Dios puede confundir y quiere la desunión si Jesús, el representante del Dios en la tierra realmente, vino a buscar la unidad? ¿Quiénes eran esos Elohim? Porque la palabra correcta es Elohim, que estaban conversando, de que no dejemos que los humanos lleguen hasta arriba.
Otro cuento más sumerio. Sí, otro cuento que no sé. Bueno, entonces nos paramos en Abraham. Con Ujú. Isaac, no, a Isaac le fue bien, ¿no? A Isaac sí le fue. Ahí se lo fue bien. Hay una historia que está en otra cultura que el sacrificio fue efectuado, pero no está en la Biblia hebrea, en otro lugar, yo investigué, en la cual sí Otro, sacrifican. en un Hay un Abraham, apócrifo. hay otro Abraham, pero de otra cultura, y sí lo sacrifica a su hijo. Bueno, ese de pronto era al dios Moloch, al Yahvé Moloch. Claro, nosotros estamos hablando con una normalidad, esto van a decir, "Tú estás loco", pero no, estamos analizando de forma No, crítica. estamos es analizando. Lo que pasa es que, o sea, y hay que decirlo, dentro de una denominación uno no hace esto. No, no Uno pueden, no hace lo esto es dejan, el cuando ya pastor le está afuera. prohíbe. ¿Y si lo Y no estoy descubren? hablando, y en cualquiera, es que esto aplica para cualquier denominación o grupo religioso. Tú te ciñes a la regla y hay cosas que te preguntas pero ya hay que creerlas por fe y listo, ya. Pero analizar y profundizar y avanzar, decir, oiga, este es que mire, Dios no actúa así. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién estaba tras bambalinas? Y bueno, Entonces ahí viene también viene otra cosa. El Dios me ¿cuál? dijo, Dios me dijo que haga tal cosa, Dios me dijo que mate a tal persona. ¿Cómo Yo que Dios te creo, dijo? Dios me dijo, mate a Pablo. Entonces, pum, pum, voy, pues yo a usted no le dije eso. Ah, es que yo pensaba que, Es lo que interpreta el autor o el escritor. Está poniendo a un Dios a imagen y semejanza humana. Revierte lo que dice Génesis 1:26. En lo que vez tiene aquí. de hacerse a imagen y semejanza humana en carácter con su creador, la criatura crea a un Dios a imagen y semejanza humana. Y ahí tienes a Yahvé. Y ahí está llave. Pablo, ¿tú ¿Mm? crees en la lucha de Jacob con Dios? Estoy en duda todavía. Es medio raro ahí, como Dios le va a pegar un tincazo ahí en el muslo, le dejan, por amor le hace eso, no, no, no me parece. Y yo creo que ni, porque la Biblia dice que lo tocó. No, de hecho, no, ¿y cómo le va a aguantar uno un round, por decirlo así? Aunque bueno, esa pelea fue de muchos rounds, por Bueno, voy a más decirte algo que ya lo he dicho, pero me van a adrenalina odiar. que uno tenga, pero Los no patriarcas, sé. los patriarcas, y esto ya lo conversamos, creo, no existieron. Son figuras literarias del propio pueblo de Israel para dar moralejas y enseñanzas al pueblo. Y se crearon con el objetivo de tener una historia fundacional. No los juzguemos. Ellos eran un pueblo de las montañas, un pueblo pequeño, reducido, que salió de Canaán, como que salió de Canaán. La Biblia dice que ellos fueron a Canaán. No, ellos salieron de Canaán porque en la edad de bronce explotó el imperio de Egipto y tuvieron que salir. Y también porque tuvieron un problema con el faraón y todo lo demás. Pero ellos eran cananeos. Y luego en evolución fueron a ser los judaítas. Judaítas se le dice en el término académico. Entonces, ellos para que no se olvide su linaje, su historia, bueno, se dividieron en dos en realidad. El pueblo del norte y el pueblo del sur. ¿Te acuerdas en Daniel que habla del rey del norte y el rey del sur? El rey del norte, el rey del sur, sí. No tiene nada que ver con el Papa. Es el rey de Nah, Israel eso y el no rey tiene de nada que ver Judá. por ahí. El rey de Israel y el rey de Judá. Hay historias de Judá que fueron cambiadas para que la cuente Israel. Porque Judá era el que era más notable en esa época. Pero como Judá empezó a decrecer, perdón, disculpen, Israel era el que era más notable en esa época, porque otra cosa, Elías era profeta de Israel. Israel adoraba a Yahvé y a Shera.
al dios papá y la diosa mamá. De hecho, hay unas pinturas rupestres con un mensaje, se han encontrado, que dice, gracias, oh diosa madre, por tu bendición de la tierra, y bueno, como vieron agricultores, y gracias Dios Padre o papá por tu bendición de tener esta tierra para nosotros. Bueno, en otras palabras, están agradeciendo a sus dioses, al dios mamá y al dios papá. ¿Y quiénes eran? Cananeos, pero que luego fueron israelitas. Una evolución, ¿no? Es una evolución. ¿Y qué está diciendo este loco? No, no me fumé nada. Usted puede investigarlo en la arqueología, en la historia, en De la hecho, historia. No en la historia eche- bíblica, en la historia. echémosle más picante a la comida, ¿Qué? al plato. Hay unas, hay personas y está en internet y en varias consultas que uno puede realizar Ujú. que sostienen que Moisés no existió. El héroe hebreo, el No héroe de sé, los hebreos. no sé, no sé. Que dicen que, oiga, y nos saltamos a Moisés. Porque ya llegamos a la Estamos, matanza de Moisés de los becerros de estamos oro. hablando de Jacob y, y bueno, sí, Jacob no tiene nada, ni los hijos. No, en serio, amigo, no hay evidencias arqueológicas ni históricas dentro del hebreo antiguo o los hebreos antiguos de esos personajes. Histórico estoy hablando, no de la historia bíblica, sino historia, historia, evidencia. ¿Y por qué existen? Por lo que estoy explicando, y ya termino con el punto. Ellos crearon eso para que no sean olvidados y fueron la nación escogida. Ellos se determinaron nación escogida. Bueno, antes de seguir, Dios sí escogió un pueblo. No, porque Dios no tiene favoritos. Todos somos sus hijos. Ahora, si me escoge, si Dios me escoge, no me escoge porque me quiere más a mí que a los demás. Tiene, pues, Yo tiene he un propósito entendido con un propósito o un propósito de que diferente. si, de que si yo lo entiendo y yo me relaciono con él, eso causa un efecto es hacia los demás, o sea, como en beneficio de los demás, o sea, como en seguir mostrando como un instrumento de, no sé si está bien lo que voy a decir, pero como un propósito de mostrar la imagen a los demás. Y Jesús sí habla mucho de eso. Jesús sí habla de eso. Ustedes son la sal, ustedes son la luz, ustedes son esto, o sea, cada vez que ustedes estén conmigo, ustedes me van a reflejar. Pero hasta el mismo Jesús no fue exclusivista. Al que a él venía, vaya y cuente lo que vio, vaya y cuente lo que vio, lo que pasó, lo que vaya. Entonces, en ese sentido, el problema de esas historias de Israel y el problema de ellos es que hasta día de hoy se siguen creyendo exclusivos y no entienden que listo, vamos a suponer que sí son el pueblo elegido, vamos, pero no una cosa es ser elegido y otra exclusivo. Y es elegido en favor del ser humano, en misión de llevar a Dios al ser humano, no en el propósito de agrandarse como persona, porque pues ya sabemos y en la Biblia eso está muy claro, el orgullo nunca está con Dios, nunca, nunca. Esta es la humildad, el orgullo y Dios no tienen nada que ver, eso no pega con nada. Exacto. Con respecto a tu pregunta, espero haberla respondido, Jason, con respecto a los patriarcas. Sí, ahí, ya por ahí he leído, no me atrevo a asegurar ni lo uno ni lo otro, porque pues son simplemente posturas, pero en el hipotético caso de que si hubiera sido, en esas historias Dios no actúa como Él es, o sea,
que es lo que Claro. estamos aquí Incluso hay planteando. historias un poco ciencia ficción dentro de esas historias, si te pones a pensar. O incoherencias o cosas absurdas, ¿no? Que no pueden haber pasado en esa época. O recursos, o lugares de esa época que no existían, que se mencionan. Como Ur de Caldea. Ur no dejó, recién perteneció a los caldeos en el siglo sexto antes de Cristo aproximadamente. Entonces, bueno, entonces ya que entramos a Moisés y ya hay dudas de la existencia, unos dicen que es un sacerdote. Las familias egipcias, los hijos, sí, la familia, son por decirlo así lo que llamaban los israelitas los sumos sacerdotes y los sacerdotes. O sea, ese Moisés, entiendo, era como una especie de, es un egipcio, y esa teoría en varios lados está. Por eso digo, si usted quiere averiguar, si le sembré la duda y quiere averiguar, bien pueda, porque son varias fuentes las que lo dicen, que fue se me fue la palabra, un sacerdote que se rebeló contra su propia familia y se rebeló en beneficio de un grupo de egipcios que sufrían. Algunos le atribuyen a los leprosos, que quiso proteger a un grupo de leprosos, de necesitados, se erigió como líder y se rebeló contra su propia sangre, por decirlo así, pero no se habla nada más. Entonces lo que yo digo, y es que eso no está comprobado, eso no está comprobado, no está comprobado. Nadie lo puede comprobar, no lo ha podido comprobar. ¿En qué época vivió Moisés? No se Porque sabe. muchos le adjudican esa a Ramsés. Y en las películas, en los 10 mandamientos, esa película que dura 4 horas, Sí. que Ramsés, que Nefertiri o Bueno, Nefertari, te no me interrumpo. acuerdo. Ni Nefertari ni Ramsés Nefertari, existían Ramsés. en la época en la cual se atribuye la historia de Moisés. Eso fue siglos después, incluso un milenio después. Por eso digo, o sea, como que lo intentan acomodar con que fue con él. Pero No, no usted fue mira con la él. historia de Ramsés, dice, pero aquí no, para Ramsés no le pasó nada de eso. Entonces, ¿cuál fue el faraón? Mm, no, no tengo el nombre, pero no, no fue Ramsés. Eso sí estoy seguro, no fue Ramsés. Pero sí te lo puedo investigar para una próxima o te lo puedo decir después del privado si consigo Sí, quién en era el esa historia faraón. después podemos, pero, o sea, le han adjudicado una línea temporal que no es, no es. Claro, exactamente, algo histórico no es. Los patriarcas tampoco son personajes históricos. Hay muchas evidencias, pueden buscarlas. Incluso en otras culturas se habla de ellos, pero no eran hebreos. Puede haber gente con ese nombre, pero no eran hebreos o no eran cananeos, de donde nace el pueblo de Israel. Pero en fin, con respecto a todas estas cosas, el objetivo de esta charla, este diálogo random, es dar a conocer de que Jesús en ningún momento en el Nuevo Testamento, ni con el diluvio, ni con Sodoma y Gomorra, dijo, mi padre los quemó, mi padre los ahogó. O lo dice, vino el No porque diluvio y se los llevó a todos. en Juan 8 y en Juan 10 Jesús es muy claro cuando le habla a los fariseos, Juan 8:34 y 10, y lo leí esta mañana, se me olvidó. Cuando Jesús habla con los fariseos y les dice a ellos que son hijos del diablo, no porque en realidad lo sean, sino porque ellos actúan como si fueran hijos de él. Uh -huh. O sea, ustedes hacen las obras es de él, no las mías. Y ustedes a mí ustedes no hacen lo que yo digo simplemente porque ustedes no me escuchan, ustedes no quieren querer en mí, o sea, ustedes no se quieren relacionar conmigo y no quieren saber verdaderamente quién es Dios. Ahí les está más o menos parafraseando Jesús. Entonces él dice, el ladrón viene, o sea, refiriéndose al enemigo, Uh le -huh. dice, el ladrón viene para destruir y para matar. Yo, Jesús, dice,
yo vengo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando él dice eso, automáticamente esas historias se caen y le echa la culpa. Ese es el padre de la mentira. Él es el que los ha engañado desde el principio. Él es el que los ha destruido. O sea, él es el causante de todo. Él es el padre del engaño y de la mentira. Yo no. Jesús les está diciendo, dejen de culparme a mí o dejen de culpar a Dios por las mismas cosas que hasta ustedes mismos se causan, Ujú, como lo pensamos del diluvio. claro, Perfectamente se lo pudieron causar ellos. eh, claro. Acaban con los recursos naturales, la naturaleza se convulsiona y la misma naturaleza, cuando y eso está comprobado. Una tala de árboles y sequía, y vienen terremotos, y viene una cosa y la otra. O sea, cuando la naturaleza no se cuida, la naturaleza se revela. Eso es una ley, no sé si universal o no sé cómo llamar eso, pero eso es una ley. La naturaleza descuidada es un peligro, eso es un peligro. Y y los desastres, perdón, desastres y las catástrofes naturales, eso no son gratis. Ni es que Dios es malo, o nos causó eso, o el mismo Satanás tiene tanto poder que no. Eso es una consecuencia de un cúmulo de malas decisiones. Entonces ahí Jesús lo que está diciendo es, oiga, dejen de culparme a mí, dejen de culpar a Dios y mire, culpen allá, no me culpen a mí. Yo soy la vida, cosa que no queremos entender. Nos cuesta entender, o si somos fundamentalistas, le damos más autoridad al escrito está que al mismo Jesucristo y al amor que vino a revelar, ¿no? Del Padre. Escrito está. Claro que no vamos a llegar a esa historia porque yo creo que ya debemos acabar para No, no no, no te gastarnos todo el preocupes. tema. Sí, Ya, esta va a ser la primera veamos. sección de Sí, unas vamos cuantas. cerrando para no acabar el tema. Sí, La gente que cuando está en alguna tragedia, Jehová dio, Jehová quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. nada que ver. Jehová da, sí, sí. Jehová da, Pero claro. ya, Jehová no ¿Quita? quita. No, no quita. Pero bueno, eso es otra historia. Eso es otra historia. Y bueno, para cerrar esta primera parte, eh, ¿te gustaría leer primera de Juan 5 19 y 20? Voy. ¿Tienes ahí? Sí. Y con eso cerramos este diálogo explosivo, queridos amigos. Tengo la biblioteca aquí detrás mío, preciso. Primera de Juan Pri- 5 19 y 20. Primera de Juan 5, 19 y 20. Ujú. Sabemos que somos de Dios mientras que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y para cerrar, este es el mensaje que hemos recibido de Jesús. Dios es luz y no hay oscuridad en él. Ni una Traducido pizca. o interpretado con respecto a la temática, este es el mensaje que hemos recibido de Jesús el Cristo. Dios es amor
y no hay muerte y destrucción en él. Queridos amigos, querida familia, queridos hermanos de alguna denominación, si tu Dios es un Dios airado, es un Dios celoso, es un Dios vengativo, es un Dios como el que presenta el Antiguo Testamento en esas matanzas y desgracias, lamento decirte que tu Dios es una invención humana, porque el verdadero creador no mata, no destruye, no castiga y no condena, porque es luz y porque es amor. ¿Cómo se demostró el amor hacia nosotros? Que a pesar de que nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Y qué significa que Cristo murió por nosotros? No que fue sacrificado por el Padre, no. Que a través de la muerte de Jesús, algo pasó en nuestra mente. Se desbloqueó el engaño que la ley nos tenía con respecto a un Dios vengativo y destructor. Y vimos a un Dios de amor que a pesar de que no le vayamos a matar, le vayamos a hacer daño, no pone resistencia. Y por amor da su vida para rescatarnos de las garras del pecado. ¿Quieres decir algo más? No es eso, o sea, de verdad y por experiencia lo digo, y creo que también Pablo, pero Pablo Fioramonti, no Pablo el apóstol. Ujú. Con Pablo y hemos llegado a conclusiones, o sea, el centro es Cristo, o sea, este libro es, este libro bien estudiado es una maravilla, pero si no se estudia bien, es el libro más perverso que pueda existir. Ay, ¿cómo así? Sí, porque por andar pensando lo que pensamos y por andar creyendo lo que creemos, le hemos hecho un antropomorfismo. ¿Qué es un antropomorfismo? Es adjudicarle mis características humanas a la divinidad de Dios. ¿Por qué Dios es malo? Pues porque yo soy malo y yo creo que Dios es malo, pero Dios nunca fue malo. Lo que pasa es que yo lo veo así y yo pienso que Dios es así. Y yo pienso, como decías al principio, Jehová me mandó o Jehová dijo, ve y mata a Pablo. No, nunca dijo eso. Jehová le dijo a los israelitas, vaya, maten al... Oiga, y no terminamos. Lo dejamos para después. Oiga, vaya y mate a los filisteos y apodérese de la tierra que fluye leche y miel. Vaya, borre todo ese poco de gente y... No, nunca mandó eso, nunca. O eso es lo que creemos, ¿no? Entonces, hay que dejar el fundamentalismo a un lado. Hay que abrir la mente. Esta es una época, yo pienso que esta es una época, no sé si en otras, pero yo sí creo que esta es una época, una generación donde ya mucha gente se ha cuestionado realmente. Por eso hay mucha gente que no está en denominaciones como nosotros, las hemos dejado a un lado, simple y llanamente porque nos cansamos de que nos manipularan con un Dios que nosotros sabemos que no es. Y si tú quieres seguir, y pasó en mi caso, si tú quieres seguir manipulando a la gente, bueno, hazlo tú, pero yo no me voy a prestar para ser un instrumento de tu denominación, de tu grupo religioso, para decirle a otro que si no hace lo que yo digo, si no sigue mis lineamientos, se va a perder, o lo van a destruir, o... Ese no es Dios, eso no es evangelio. Y cierro con Romanos 1:16, el evangelio es poder para salvación. Amén. Si lo que yo predico o digo no se traduce en salvación, no estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Entonces esta charla es para eso, para que intentemos deconstruir. Es difícil. Aquí no llegamos a la primera, no, aquí costó llegar, pero cuando uno llega es chévere de construir y es chévere desglosar esas historias, es chévere.
Oiga, Claro. porque tenemos argumentos. Oiga, pero si Dios nos mostró esto, Cristo mostró esto, este no puede, aquí no pudo haber actuado Dios, aquí no pudo haber sido. Ujú. Y bueno, Así es. Muchas gracias, Jason, por estar en bueno, este explosivo diálogo entre amigos, herejes y libres hay que seguir pensadores. de Moisés la próxima porque de Moisés no hablamos todo. Está bien. Esta es la primera parte. Vamos a tener una segunda y una tercera parte, pero también depende de ustedes, querida comunidad, si es que les está gustando este tipo de formato. Si te ha gustado y te ha sido útil, danos un like, comparte con tus amigos y familia y suscríbete no solamente a este canal, sino también al canal de Jason, que dejaremos en el primer comentario fijado el canal de Jason para que vayas a ver sus temáticas que tienen muy interesantes. Gracias, Jason. Muchas bendiciones para ti y tu familia. Nos vemos la próxima. Y también a ti que te quedaste hasta el final. Nos vemos la próxima en un nuevo programa, nuevo video o un podcast. Recuerden, amigos, Dios es amor y no hay oscuridad en él. Chaucito, nos vemos. Chau, chau.